Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa en la que vamos a hablar del español y las relaciones y las instituciones internacionales. Es una mesa de lujo. Quiero presentarme antes. Soy Cristina Manzano, directora de Esglobal, que es una publicación digital en español sobre cuestiones globales. Es una de las pocas publicaciones que se dedica a los temas internacionales exclusivamente en español y por eso para mí es un placer estar aquí tocando uno de los temas que manejamos día a día. Para no entretenernos mucho, porque somos muchos y hay cosas muy interesantes que decir, voy a presentar rápidamente a esta mesa de lujo. Voy a empezar por mi derecha, que tenemos a María Luisa Azpiazu, directora de informativos de la agencia EFE, Ángel Vadillo, que es investigador principal de Lengua y Cultura Española en el Real Instituto Elcano, el principal think tank que tenemos en España, a María Ribelles, que es también directora de informativos de Radio Televisión Española, directora de Relaciones Internacionales de Radio Televisión Española, Luis Eduardo Cortés, presidente de IFEMA. Muchas gracias por organizar esta jornada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pedro Rafael Lamadrid. ¡Ay, por Dios! Discúlpenme, es la hora. Pablo Rafael Lamadrid, que es escritor y ahora es director del Instituto de México en Madrid y además está en la Embajada de México en nuestro país, y Emilio Casinello, que es embajador de España y director general del Centro Internacional de Toledo para la Paz. Tendríamos mucho que decir de todos ellos, pero vamos a ir directamente al grano. Les cuento un poco cómo va a ser la dinámica. Yo les voy a ir planteando a nuestros invitados una serie de temas sobre esta cuestión tan amplia. Ellos van a ir contestando, pero también pueden ir conversando entre ellos. Queremos que esto sea más una conversación que una serie de ponencias y después esperamos tener un ratito para conversar con ustedes y que nos hagan a su vez las preguntas. Yo quiero empezar desde lo más amplio. ¿Cuál es el estado del español en los temas internacionales? Cuando hablamos de relaciones internacionales hablamos de instituciones, por un lado, pero también queremos ir más allá de la práctica diplomática. Y es en ese contexto de la política, la diplomacia, para luego ir bajando, donde yo quería preguntarle a Luis Eduardo cuál ha sido su experiencia como político español, pero también como miembro del Senado en la Comisión de Asuntos Exteriores, etcétera, y en su experiencia internacional. ¿Cómo ve el estado del español ahora mismo en las relaciones internacionales? Bueno, yo creo que hay que separar siempre que hablemos de este tema lo que es Europa y el resto del mundo. Porque en Europa básicamente es lo que seamos capaces de conseguir los españoles, como España. Mientras que en el resto del mundo, afortunadamente, ya no es solo nuestro empuje o nuestra fuerza, sino que se suma a los demás de 20 países restantes de habla española. Por tanto, yo diría que la situación es muy distinta. Lógicamente, en la Europa actual, con la Unión Europea, la lengua española es una de las lenguas oficiales de la Unión Europea, y lo digo no solo de derecho, sino también de facto. Es decir, creo que el español debe ser, además por sentido común, sin saber mucho del tema, debe ser la cuarta lengua en utilizarse en la Unión Europea, detrás del inglés, francés, alemán, y después vendría el español. En cambio, ya si hacemos referencia a organismos internacionales de carácter más universal, ahí nuestra presencia tiene más fuerza. La tiene, para empezar, en Naciones Unidas, y además ahí no fue España la cabeza de puente en origen, sino que fueron los países iberoamericanos, y España, que llegó más tarde, pues se sumó a ese hecho. Bien, no quiero robar más tiempo, creo que la diferencia es clara. Europa es fundamentalmente mérito o demérito nuestro, el resto del mundo es mérito o demérito de todos los que hablamos español, que somos muchos. Somos unos 500 millones, ¿no? Sí. Esa es la cifra redonda que estamos manejando estos días. Dijo Nebrija que el idioma siempre acompaña al imperio. En aquel momento, cuando él lo enunció, España todavía no era el gran imperio que llegó a ser, todavía no podía vislumbrar esos 500 millones de personas que hablan español. Sin embargo, la sensación que podemos tener es que, por muy oficial que sea nuestro idioma en los organismos internacionales, la influencia real en el uso de esa lengua en esos organismos no es tal.
No sé qué piensas, Emilio. No, eso es verdad, pero aún así es una lengua universal y por lo tanto tiene peso específico propio. Es verdad que te das cuenta que en algunas instancias, a pesar de ser idioma oficial, está redactada, por ejemplo, la Carta de Naciones Unidas en español originariamente, lengua de trabajo aceptada, sin embargo, pues en la lengua de comunicación informal, por ejemplo, ahí escasea quizás nuestra potencia y capacidad de estar presentes como hispanófonos. Pero vamos, en general hay que aceptar que el español es una de las grandes lenguas universales por número de hablantes, por países en los cuales es lengua oficial, por apetencia ahora mismo de aprender el español, puesto que tiene un valor reconocido. Y yo creo que hay que añadir siempre y no olvidarse un elemento relativamente innovador que aparece en el censo norteamericano del año 2000, la fuerza del español en Estados Unidos a partir de los hispanos. Los hispanos es un fenómeno estadounidense, propiamente estadounidense, es una comunidad, alguien la describía precisamente una comunidad postnacional global involuntaria, pero que efectivamente conserva el español como una de las herramientas de comunicación y útiles y productivas dentro del escenario de la primera potencia económica mundial. Mencionaba Luis Eduardo que el español ha entrado con fuerza en algunos organismos internacionales, no solo por España, sino sobre todo por Iberoamérica. ¿Cómo se ve desde el país hispanohablante más grande esa fuerza del idioma? ¿Es algo que observáis desde México? ¿Es algo, os preocupa el peso que tiene el vecino del norte también en el idioma? Bueno, es algo que compartimos, ¿no? Nosotros estamos 33 millones de mexicanos con presencia en Estados Unidos, 11 millones nacidos en México, pues representa una cifra importante. Pero como decía Emilio, digamos, la presencia del idioma español en los organismos internacionales tiene un peso importante, pero además no solamente hay que ver eso, sino cómo estamos entendiendo la globalización. Ha habido muchas discusiones sobre la globalización comprendida a partir de los bloques continentales, Europa, Asia y la cuenca del Pacífico, América del Norte, ¿no? Y creo que hoy hay otras formas de entender la globalización, ¿no? Pienso en Miguel Ángel Bovero, decía, ¿no? La globalización comercial, la globalización de las telecomunicaciones, la globalización del terrorismo, la globalización jurídica, la globalización de los idiomas. Hay muchas globalizaciones. Pero creo que en términos de geopolítica hay que entender una que es muy importante, que es las de los territorios del idioma. Y creo que la política exterior de México lo entiende así, ¿no? Los territorios del idioma español, que como bien decían aquí, pues es un territorio que ocupa 500 millones de hispanoparlantes, 22 países, más de 22 países en el mundo, es decir, ya quisieran la Commonwealth o ya quisiera la francofonía tener una comunidad de países tan grande como la del español, es decir, el español es el idioma que más se habla en mayor número de países en el mundo. Y en ese sentido, pues esto es una fortaleza frente a los otros dos grandes territorios del idioma, que es el inglés y el chino. Y en ese sentido hay mucho esfuerzo y trabajo de carácter diplomático que se ha venido concretando no ayer, sino desde hace 70 años, ¿no? Con el primer encuentro de las academias de la lengua, que fue en la década de los 40, que por cierto fue en México, luego que se retomó en el 92 en Sevilla, y que ha permitido generar grandes instrumentos de diplomacia que van a tener un impacto directo, no solamente en el español como nuestra identidad y en la idea de compartir proyectos, servicios, idioma, sino también como motor económico. Dejo dos temas, por ejemplo, que se están preparando para la visita de Estado de los Reyes de España en México, que uno va a ser la presentación del examen internacional de certificación de lengua española, que es un proyecto que viene trabajando el Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Salamanca, y que se presenta pronto y que va a ser una de las puertas de entrada precisamente a ese otro territorio, a esos otros dos territorios, que es el de Asia y principalmente el de Estados Unidos, donde México tiene una preocupación principal. Y el otro va a ser un mecanismo de cooperación entre un convenio que se va a firmar entre el Consejo Nacional para la Cultura de las Artes, el Instituto Cervantes, el Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero me lo guardo para contarlo más tarde. Sí, quiero volver después sobre la diplomacia, pero para hacer así un primer repaso, querría saber desde el punto de vista de los medios de comunicación, que son los principales transmisores de ese idioma, ¿cómo lo habéis visto? María, ¿qué papel tienen los medios audiovisuales, que al final son los que más se ven
a la hora de transmitir el español como esa herramienta de trabajo, no solamente como idioma o vehículo para comunicarnos. Sí, yo lo que quería decir es que la situación en el entorno audiovisual es totalmente diferente a la que acaban de describir, porque en los foros internacionales los idiomas que prevalecen son sobre todo el inglés y después el francés. Por ejemplo, Radio Televisión Española es miembro de la Unión Europea de Radiodifusores y los idiomas oficiales, digamos, son inglés y francés con prevalencia del inglés. Luego, cuando sales de las reuniones, hay muchas personas interesadas en el español, gente que les apasiona la cultura española y hablan español perfectamente, pero los idiomas oficiales, incluso todos los documentos, son en inglés y francés. Luego, hay otra asociación que se llama COPEAM, nosotros también somos miembros, es una asociación que agrupa a televisiones de las dos orillas del Mediterráneo, Francia, la RAI y nosotros, pero además pues está Túnez, Marruecos, Jordania, y ahí el idioma que prevalece es el francés. También se acepta el inglés, pero sobre todo el francés. Entonces, cuando el entorno es puramente español, pues España con Latinoamérica, con países iberoamericanos, el idioma obviamente es el español. Y luego en los foros mundiales, ahí es solo el inglés. No hay presencia del español. Sí, yo creo que reproduce bastante bien también en el mundo audiovisual lo que ocurre en otros organismos internacionales, igual no los más grandes ligados a la globalización. En ese sentido, ¿cómo lo veis desde la agencia EFE, que es la agencia en español, ¿no? Es el principal medio? Sí, nosotros realmente hemos ido mejorando nuestra situación y mostrando que el español es importante. Nosotros estamos en 180 países, digo en 180 ciudades, 120 países, y realmente creo que somos un poco la presencia del español por el mundo, ¿no? El presidente Sanguinetti, uruguayo, decía, che, llegas donde llegas, siempre hay un gallego de la agencia EFE poniéndote la alcachofa, ¿no? Bueno, eso es parte verdad, pero la realidad es que el español todavía, y me duele bastante, en muchos sitios del mundo es muy residual. Es decir, es difícil hacer periodismo en español en gran parte del mundo, eso está claro. No tanto en América, claro, en América es mucho más fácil y como decía Luis Eduardo, realmente somos los que en Europa somos lo que es España y en América somos lo que nos ayudan a ser todos los latinoamericanos, ¿no? Y en ese sentido es verdad que cuando uno está en la Organización de Estados Americanos se habla mucho español, o cuando uno va al Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, pues se habla mucho español, y en otros organismos también. Pero la verdad del cuento es que cuando hay que hacer un documento, el primer documento que sale en inglés, y el segundo, en esos, donde en todos los pasillos se habla español, sale en español, pero cuesta. Es decir, cuando tú vas, yo recuerdo en Naciones Unidas que tenía una amiga traductora que decía, hay que ver qué coraje me da, porque estoy traduciéndole a un señor cuya primera lengua es el español, y se lo estoy traduciendo del inglés. Es decir, todavía hacemos o utilizamos el inglés como lengua más de otro estatus, ¿no? Es decir, bueno, aquí hay que hablar en inglés porque lo que prima es el inglés. A mí me duele decirlo, pero eso todavía pasa, ¿no? Yo creo que estamos haciendo un gran trabajo. Yo a veces digo, nosotros empezamos tímidamente hace ya 50 años casi en América, digo en la agencia EFE, y empezamos suavemente, ¿no? Hombre, en este momento la verdad es que nos sentamos al lado de los grandes y les damos la batalla, pero cuesta. ¿Por qué? Pues porque nuestro magnífico idioma está muy lejos de ser la lengua franca, que evidentemente es el inglés, ¿no? Entonces, es una lucha, pero que yo creo que dando la batalla lo conseguiremos. Entre otras cosas, y es un poco homenaje a tu país, que yo quiero mucho, a México, bueno, que es un poco también el país de Emilio, realmente México muestra un orgullo de lengua y una batalla que ya quisiéramos otros darla, ¿eh? Porque a veces se nos olvida, ¿no? Y sacamos el inglés, y yo es que hablo muy buen inglés, ¿no? Entonces, mire usted, pero es que lo que quiero es que hable español, hombre, que se trata de eso, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Pero los mexicanos son los más reacios, digo, desde mi punto de vista, no sé si tú estás de acuerdo, pero ellos siempre que pueden encajan el español, lo cual me parece absolutamente maravilloso. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, desde luego en mi experiencia. O sea, es eso, ¿no? Pero bueno, o sea, supongo que es
que es Pablo el que tiene que... Sí, no, pero quiero decir que él está haciendo estudios Yo de... puse mi pica, entonces creo que sí. Creo que sí, No, claro. no solo eso, sino que posiblemente los mexicanos son también los colombianos a menudo los que más cuidan el español a la hora de... Y es que tienen muy cerca a los Estados Unidos y su necesidad de diferenciarse, también es un poco eso. A la hora de introducir neologismos o palabras que naturalmente vienen del inglés, en México se suelen utilizar mejor. Dejadme solamente preguntarle a Ángel algo y continuamos la conversación, porque la influencia en relaciones internacionales también tiene que ver con el pensamiento y con la capacidad de generar ideas nuevas y de mover el debate en estos temas globales. Ángel, como representante del principal think tank español, ¿cómo abordáis eso? Porque tengo la sensación de que si no producís en inglés, también el grado de influencia acaba siendo limitado. Bueno, el compromiso que tiene el Real Instituto Elcano en materia de defensa y de promoción del español es tan importante que en un think tank que se dedica a las relaciones internacionales hay un área de lengua y cultura. Creo que mi propia presencia en el instituto ya es la mía, la de Jaime Otero durante tantos años, pues es ya una definición de hasta qué punto Elcano se toma muy en serio el hecho de que renunciar al español como una lengua de difusión de la investigación, del pensamiento científico o de la reflexión en nuestro campo de investigación, en conjunto las ciencias sociales y las relaciones internacionales, sería un error catastrófico. Por lo tanto, creo que de principio, de raíz, el Real Instituto aborda eso sabiendo que la decisión de publicar en español prioritariamente, también hay materiales que se publican en inglés, pero de priorizar el español y defender el español está en la esencia de cualquier organización que pretenda poner en valor permanentemente, evidentemente, el idioma. Sí, sí. Tiene mucho que ver, estaba pensando cuando hacías la pregunta, bueno, yo tengo un doble perfil, soy también profesor universitario de esa universidad a la que pertenecía Antonio de Nebrija, ese colega nuestro, ¿verdad? La Universidad de Salamanca. Y para los profesores universitarios y para los investigadores en este país y en todo el espacio iberoamericano, esa es una cuestión permanente, ¿no? ¿En qué hacemos la ciencia? Y el hecho de que, además, en los últimos años se estén privilegiando sistemas de evaluación de la ciencia que privilegian la producción en inglés por encima de la producción en español. Esa es una gran asignatura pendiente de nuestro espacio común iberoamericano, el de encontrar plataformas que permitan a los científicos iberoamericanos reivindicar la producción científica en español. Digamos, en el ámbito de los think tanks, y en el ámbito muchísimo más grande, evidentemente, de la producción científica internacional en los centros de investigación y en las universidades del espacio iberoamericano. Voy a volver un segundo a la diplomacia porque estamos hablando del español y yo querría acotar qué español, porque creo que Emilio ha vivido situaciones en donde los matices tan ricos que tiene nuestro idioma pueden ser muy beneficiosos, pero también pueden tener su grado de dificultad. Precisamente en un pequeño opúsculo que está publicado por la Fundación Telefónica sobre el español en las relaciones internacionales, Javier Rupérez hace una referencia a la idea de que hay que también limar de común consenso el sentido de muchos de los vocablos en español. Habla de que existe efectivamente un comité informal, tanto en UNESCO como en los organismos de Naciones Unidas en Viena, como en la FAO, en la cual se ponemos de acuerdo. Y puedes pensar, bueno, tampoco tiene tanta importancia, pero claro, al publicar textos oficiales tienes que estar seguro que no hay vocablos, verbos, adjetivos que polisémicamente pudieran dar lugar a interpretaciones no solamente ambiguas, sino hasta contradictorias. Algunas experiencias personales, y arranco muy temprano en mi época infantil, pero me lo cuenta mi padre. Yo llegué a México, yo he vivido 23 años en México, como sabéis. Llegué a México sin pasaporte, como un refugiado político republicano de la época, en 1939, y recuerdo que mi padre me contaba que en Veracruz, a la llegada en Veracruz, fue el primer barco que llegaba con exiliados republicanos, estaba un hervidero de gente dando la bienvenida, y de repente uno de ellos llamó a otro y dice, mirad aquella pancarta. Había una pancarta que decía, el sindicato de materialistas da la bienvenida a los republicanos españoles. Los materialistas se sindican en México, maravilloso. Y de repente dice, no, pero mirar aquel otro. Y entonces allí decía, el sindicato de tortilleras da la bienvenida, que había producido un cierto desconcierto. Luego, pues, en México me contaba que en una valla de un solar que estaba baldío, había otro letrero que decía, materialistas, prohibido tirar nada en lo absoluto. Dice, aquello desconcertó totalmente a los hegelianos.
Materialista es el que transporta materiales de construcción en México, o bien sabe Pablo, y no tiene nada que ver con el mundo hegeliano. Es una cosa muy material, evidentemente. Pero eso me lleva, por ejemplo, a algún problema mucho más serio. Nuestra gran operación de diplomacia pública del 92 estuvo a punto de tener un tropiezo, un descalabro muy grave, precisamente por razones terminológicas, lo cual da la dimensión de la importancia que puede tener el idioma y las precisiones en el idioma, pensando que todos hablamos el mismo español. No, el español pertenece al vulgo y el vulgo es extensísimo, como todos sabemos. España toma la iniciativa y entonces lanza la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento de América. La reacción, si hubiéramos acudido a filólogos, historiadores, inclusive antropólogos, podríamos haberla anticipado. La reacción fue muy fuerte. Dijeron, oiga, ustedes no nos pueden mirar a los americanos como si fueran entomólogos mirando insectos que de repente aparecen de nuevo en el catálogo. Es decir, nosotros existíamos antes de que ustedes llegaran aquí. Si acaso pueden pretender que fueron turistas, por cierto, que llegaron sin visados, los primeros turistas europeos en América. O'Gorman dijo que lo que se trataba era del encubrimiento de América. Silvio Zavala, más inteligente, habló de la invención de América, recurriendo a una acepción del siglo XVII del vocablo invención que significaba conexión entre dos cosas que existían ya, nuevas. Y por lo tanto se generaba algo nuevo, la invención de América. Y fue al final un historiador y antropólogo, León Portilla, el que encontró el encuentro entre dos mundos. Entonces, sabéis, yo fui también comisario de la Exposición Universal de Sevilla. La Exposición Universal de Sevilla era, el título, el rótulo era La Era del Descubrimiento. Y de las pocas cosas que creo que me puedo adjudicar personalmente fue cambiarle el rótulo. Es decir, cuidado, vamos a poner la era de los descubrimientos. Vamos a celebrar no solamente el primer viaje transatlántico, sino también la imaginación rompedora, la capacidad de generar nuevas situaciones por parte de la inteligencia, lo heterodoxo en el pensamiento humano. Y la exposición al final se llamó La Era de los Descubrimientos, en plural. Luego es verdad que entre hispanófonos podemos tener algún problema. Por ejemplo, con el nombre de México. En México, si tú diriges una nota verbal a Tlatelolco, que es donde está la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Asuntos Exteriores mexicano, y pones México con J, te devuelven la nota verbal diciendo, se está usted dirigiendo a otro país. Y la verdad es que es una batalla que hasta hace muy poco se tenía que dar en los medios españoles, porque se empeñaban en ponerlo con J, que es una versión posterior decimonónica del nombre de México. Y la argumentación de los mexicanos era excelente. Por ejemplo, diciendo, bueno, Valle Inclán, que por cierto tuvimos que repatriarlo 2 veces, fue a México, decía que iba a México porque era el único país que tenía una X en su nombre. Pero había un opúsculo maravilloso de Alfonso Reyes que se llamaba Con la X en la frente, porque decía que eso describía la situación mexicana. México era un país de encrucijada y no se podía evitar la X. Si le quitabas la X, le quitabas la esencia propia de México. Y luego, pues, el diccionario, el primer diccionario copioso del castellano, el Covarrubias de 1611, la transcripción del náhuatl que hace es con X, México. Y en fin, y esto sería la última razón, y con esta, las demás faltaban, es porque ellos lo quieren así, y se acabó, ya de vez en cuando hay que aceptarlo como tal. No sé si os habéis encontrado vosotros también situaciones complicadas o delicadas por el uso del español en el exterior. Mira, lo que podría hacer es darte anécdotas. Por ejemplo, para asignaciones presupuestales. Ustedes ponen el punto donde nosotros ponemos la coma para las decimales, y entonces, mientras para nosotros son $3.80, para ustedes son 3.800. Y eso ha ocasionado más de algún desaguiso a la hora de entender los presupuestos. Luego hay muchas anécdotas sobre usos de palabras, que si en México el autobús en realidad se entiende el camión, entonces un autobús de pasajeros y un camión de pasajeros, ustedes se están imaginando un transporte de volteo, ¿no? Y luego si algún español va a México y coge un autobús de pasajeros, pues en realidad está creando una nueva especie porque significa otra cosa. Voy caminando para allá. Y luego en el asunto de las... Sí. Estoy caminando despacio hacia el asunto de las relaciones internacionales.
Y la última, por ejemplo, tiene que ver con quizá hubo un malentendido de las dos partes, ¿no? Se estuvo trabajando, por ejemplo, sobre un convenio de movilidad de talentos. Y mientras nosotros entendíamos lo de movilidad de talentos como repatriación de talentos a México y encontrar la manera de que regresaran al país para ejercer su profesión, acá se estaba entendiendo como un ejercicio de movilidad que permitiera hacer intercambios académicos y de pagar becas de cortas estancias, etcétera. Nos tardamos un rato en entender que estábamos hablando de distintas cosas. O más recientemente, no sé si ustedes habrán visto la exposición Itinerario de Hernán Cortés. Esa exposición originalmente se llamaba Hernán Cortés y el Imperio Azteca. Y hubo toda una polémica porque era poner a Cortés al mismo nivel que el Imperio Azteca y porque todo un imperio frente a un conquistador, en fin. En lugar de ponerle Cortés ante el Imperio Azteca, hubo una especie como de ejercicio de omisión por la parte española de decidir quitar Azteca y dejar Itinerario de Hernán Cortés por una forma de respeto que a fin de cuentas eso hizo, por ejemplo, que las entradas disminuyeran porque, digamos, la palabra azteca hubiera vendido mucho más si se hubiera encontrado al lado de Hernán Cortés. Y que son quizá temas asociados a nuestros, lo voy a decir así, traumas culturales que terminan convirtiéndose en una suerte de debate público, ¿no? Como por ejemplo en América Latina, cuando nosotros le llamamos español al español no tenemos ningún tipo de complejo y a veces aquí hay una discusión interna entre si eso es español o castellano y se pelean si el castellano es una cosa, bueno, en fin. Esa discusión no existe allá, ¿no? No nos preocupa menos como los norteamericanos le digan al inglés inglés y no por ser de Inglaterra tendría que llamarse americano, ¿no? Digamos, son temas que están ahí de usos y costumbres y que, bueno, creo que al final de cuentas en realidad el idioma es un gran instrumento de negociación. Es muy cómodo, sobre todo en el ámbito iberoamericano, poder negociar en un mismo idioma. Los matices salen sobrando y seguramente es un idioma que sirve para hacer negociaciones. Quizá el reto está donde decías tú, el reto está más bien en qué estamos haciendo con el pensamiento en español y qué están haciendo los estados para influirlos, es la tarea de la diplomacia, y qué estamos haciendo con la ciencia en español. Es decir, es muy difícil o increíble que para que se piense en español un autor tenga que escribir en Science, lo que es ahora la obsesión de todo científico, en lugar de que exista una revista de prestigio global que se escriba en español. Y ahí hay una tarea diplomática, como hay una tarea diplomática en convertir al idioma en un mecanismo de promoción económica, en un detonador económico. ¿Querías también aportar alguna? Bueno, es que se están tocando tantas cosas apasionantes al mismo tiempo que en mi mente está casi confusa, pero sí quiero decir algunas cuestiones. Yo creo que las diferencias que hay ahora mismo entre la forma de hablar en los países, en cada uno de los países iberoamericanos y en España, y yo metería, aunque la hemos tenido bajo ese punto de vista muy abandonada en las últimas décadas, yo metería también a Guinea Ecuatorial, donde el español sigue siendo, un poco maltrecho, pero sigue siendo idioma oficial, y que hablaban un español precioso, eso sí que también lo puedo garantizar. Yo creo que diferencian los acentos, normalmente acentos ligeros, la música, la entonación que da cada país, que es una maravilla, porque son entonaciones todas preciosas y además características. También ocurre en España con las distintas regiones españolas. Pero si hablamos de países, las entonaciones en los países iberoamericanos las encuentro maravillosas y creo que cualquiera lo entenderá así. Las diferencias idiomáticas, bueno, muchas son palabras antiguas, palabras españolas, del castellano antiguo, arcaicas, que las habíamos perdido, porque al final quien manda en el idioma es el pueblo, es lo que hablamos todos en la calle o de forma cotidiana. Y se habían olvidado y nos vuelven ahora desde América, lo cual a mí me parece un efecto maravilloso. Y también nosotros podemos ahora exportar nuevas palabras al mundo iberoamericano. Yo esta mañana ponía un ejemplo, lo voy a repetir aquí y me callo después de eso. Si el latín
que bueno, era el idioma vehicular o el idioma poderoso durante muchos siglos, siempre antes y después del siglo I, pero si nos situamos ya en el siglo V, VI, VII, VIII, que es cuando el latín ya se empieza a disgregar de forma seria, si en aquellos siglos hubieran tenido la tecnología que tenemos hoy en día, solo con la televisión y con el cine, probablemente el latín no se hubiera desgajado en distintos idiomas maravillosos como los que tenemos, sí, pero desgajado. Ese es un poco el fenómeno. Nosotros puede servir de ejemplo, podemos ser ahora el latín y nos vamos a salvar, porque todo lo que es audio, todo lo que es vídeo, estamos en permanente contacto los unos con los otros. Nos lo transmitimos de una forma tan poderosa como, por ejemplo, la televisión, que no permitirá o no permitirá fácilmente, en todo caso, que pueda haber disgregación grave entre nuestra forma de hablar. Ahí has mencionado un punto que es Guinea Ecuatorial, que es un país donde se habla español y que ha solicitado hace poco más de un año su ingreso en la lusofonía. Y eso va a tener que ver con algo que vamos a hablar al final, ¿no? Y es qué estamos haciendo desde España y desde los países iberoamericanos para potenciar nuestro idioma. María, quería volver a la televisión como ese gran vehículo a la hora de cubrir precisamente las cuestiones internacionales, porque por lo menos en España no son las que más atraen a la gran audiencia, o no sé si estamos en ese bucle de decir no se informa mucho porque no hay interés, o no hay interés porque no se informa mucho. ¿Cuál es vuestra actitud a la hora de cubrir grandes acontecimientos internacionales y en esa relación con el idioma, ¿no? de qué se emite en español, qué procede en español? Yo creo que las noticias internacionales, si se explican bien, son tremendamente interesantes. Y de hecho, por ejemplo, si pensamos en la BBC, que es una empresa audiovisual que tiene una influencia importantísima en la lengua inglesa, pues tiene corresponsales por todo el mundo y tiene unos programas internacionales magníficos. Y creo que es lo que deberíamos hacer nosotros también. Es decir, y unido a eso, quisiera decir que un medio de comunicación audiovisual, sobre todo público, y en ese caso la BBC también lo es, pues tiene un papel fundamental en la difusión de la lengua. Y de hecho todos queremos saber inglés y ver la BBC y entenderla, y eso es lo que sería deseable que ocurriera con el español. Por eso los medios de comunicación juegan un papel ahí fundamental en la difusión y en la promoción de la lengua. Entonces, creo que, volviendo a la pregunta que tú me has hecho, el informar sobre los acontecimientos internacionales que ocurren en el mundo, yo lo he hecho en falta. Me gustaría que fuera muchísimo más amplio, porque luego veo la CNN y veo la BBC y digo, hay muchas cosas que no las contamos y deberíamos contarlas, y eso despierta interés. Y para ello deberíamos tener pues, más corresponsales, no tantos como la agencia EFE, pero es difícil. Pero bueno, sí que creo que es un tipo de información que, si está bien explicada, puede ser muy atractiva y puede generar pues eso, que haya muchísima más audiencia en nuestros telediarios y programas informativos en general. Me gustaría que comentaras tú también sobre esto, porque estáis en la misma posición desde otro medio, pero además me gustaría, si puedes, ya que has vivido tantos años en Estados Unidos, que nos contaras cómo la comunidad hispana allí puede o no puede hacer que el papel del español en los organismos internacionales que están en Washington, que están en Nueva York, gane no solo presencia, sino peso, influencia real. Respecto a lo que decía ella de los medios internacionales, es verdad que algo está pasando. Es decir, estamos mejorando, a nivel idiomático, estamos mejorando mucho nuestra posición o la posición del español. Nosotros, por supuesto, cuando se creó la agencia EFE en el 39, aquello era pues un territorio muy acotado, es decir, aquí y punto, ¿no? Es cierto que ahora la agencia Associated Press tiene un servicio en español, todas las grandes agencias del mundo tienen un servicio en español. Reuters, la DPA, la alemana, todos prácticamente tienen un servicio español, incluido la BBC, que es un ente mucho más potente, pero todos tienen un servicio en español. Es decir, ahí hay un mercado que es importante. El tema es qué español están hablando. Eso es harina de otro costal, pero bueno, como no es el tema de este debate, pues lo dejamos estar.
no me resisto a contar una cosa respecto al español. Tú decías, experiencias que hayáis tenido. Yo no me olvidaré en la vida, la primera vez que llegué a Santiago de Chile, Palacio de la Moneda aquí, y una casa allí en el otro lado, en una plaza, un letrero de lado a lado en una vivienda. Y era, perdón, hoy se saca la polla del presidente. Me quedé, claro, sorprendidísima. Digo, ¿qué es eso? Es la lotería. Es decir, un amigo mío chileno siempre decía, unidos en la distancia, separados por el mismo idioma, ¿no? Es bastante duro, pero es verdad. Es decir, el español es tan rico, lo que pasa es que lo vamos adaptando, y en ese sentido me gustaría dejar constancia del gran trabajo que está haciendo organizaciones como las academias de la lengua, ¿no? Que no hay solo una, no es solo la real nuestra, no, hay muchas más, y están haciendo un gran trabajo al mismo tiempo que nuestra querida Fundeu. La Fundeu BBVA está haciendo un trabajo ímprobo en ir adaptando y en ir realmente respondiendo a las necesidades del idioma en el día a día, ¿no? Hoy, por ejemplo, nos explicaban que Kazajistán hay que ponerlo Kazajistán, no Kazajstán. Es decir, es tanto problemas lingüísticos como problemas de léxico, como estamos trabajando en ello. Algo está cambiando, pero yo no sé si soy tan positiva en el sentido de que creo que vamos muy lentos. ¿Por qué? Pues porque si no damos una gran batalla en Internet, por ejemplo, el español se va a quedar atrás. Vamos avanzando, pero al final tratamos las cosas un poco por la ligera y a la carrera, ¿no? Y decimos, bueno, pues esto en inglés y ya está, ¿no? Yo creo que tenemos que ser mucho más exquisitos y mucho más defensores de nuestra lengua, porque sí que, por muy fuertes que nos creamos, podemos estar amenazados. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Yo no tengo tan claro que en el 2050 el español vaya a ser la repera en Estados Unidos. En este momento la realidad, igual me corregís o no estáis de acuerdo, pero la realidad que yo he vivido es que el español es una lengua de segunda en Estados Unidos. Esta es la realidad. No solo porque el inglés es muy fuerte, sino porque es que la gente que está trabajando y que habla español y que va a los Estados Unidos es una gente que se organiza, son inmigrantes. Y lo primero que quieren es que sus hijos dejen de ser diferentes. ¿Cuál es el mayor instrumento igualitario? La lengua. Que hablen un buen inglés. Yo he conocido docenas de personas que no se han molestado en enseñar el español a sus hijos. ¿Por qué? Porque quieren que hablen inglés como los demás. O sea, yo no quiero que mi hijo sea diferente, quiero que hablen inglés. Y luego ya veremos. Entonces, el español es el lenguaje con el que habla con la abuelita, ¿no? A ver, ese es un complejo. Me decía Ángel que eso pasa en la segunda generación, empiezan a hablar inglés, en la tercera lo bordan y a la cuarta generación probablemente regresan porque han crecido socialmente, ya piensan que es que el español es necesario. Eso se está dando en algunos casos muy importantes. O sea, ya tenemos 2 candidatos, precandidatos, mejor dicho, para las elecciones generales del 2016 en Estados Unidos, que no, hablan sin empacho del español. Cuidado, hablan en español con orgullo de español, pero también pensando en que todos esos hispanos, que son muy importantes y que tienen ya derecho al voto, les van a votar a ellos por el tema del idioma, porque en el fondo el español lo guardan en el rincón más querido de su corazón, pero a la hora de la verdad, a la hora de desarrollarse, el inglés yo creo que es muy prevalente. Con lo cual... Pablo quería añadir algo. ¿No estás de acuerdo, Pablo? No, te voy a inundar a cifras. Pero en un segundo. Si quieres yo también, tiro de papeles. Sí, no, yo creo que es un idioma a la alza. No creo que se va a llegar al medio siglo por las tendencias de estadística que Estados Unidos se convierte en algún momento en el primer país de hispanoparlantes del mundo. Lo cierto es que la segunda ciudad de hispanoparlantes en el mundo es Los Ángeles, ¿no? Con casi 11 millones de personas. Y mira, por ejemplo, en el caso de la población hispana, los mexicanos ocupan más o menos el 64%, ¿no? Cruzan 3 millones de mexicanos al año la frontera. La presencia de comunidades hispanoparlantes en Estados Unidos produce el 8% del total del PIB de la economía, es decir, la fuerza hispánica en Estados Unidos mueve esa economía. Las empresas en español generan alrededor de 10 millones de trabajos de empleos al año. Es decir,
si lo vemos en cifras, la verdad es que la presencia económica está equivaliendo a ver cómo está creciéndose en términos políticos, ¿no? Estíralo en el tiempo. Si me permitís, creo que ha habido otras mesas en el foro que hablan de la presencia del español en Estados Unidos y nos estamos yendo un poquito de lo que son las relaciones internacionales. Bueno, es que la relación con Estados Unidos y con Asia en términos del idioma es, digamos, una parte estratégica precisamente de las relaciones. Evidentemente, ¿no? sí, sí. Pero no tanto de la sociedad norteamericana formada por hispanos. Si os parece, querría que Ángel interviniera para luego, aunque sea tener 2 minutos para preguntar, para recibir vuestras preguntas, y querría que él nos contara la investigación que ha hecho Elcano sobre esta cuestión que era el motivo de la mesa, ¿no? El español en los organismos internacionales como idioma de uso, pero además le voy a pedir que nos dé alguna posible solución para avanzar, porque hay aquí una pequeña división entre optimismo del peso que tiene el español en todo este entorno y realismo de que todavía estamos lejos de llegar a ser un idioma auténticamente global, ¿no? Como lo es el inglés, el idioma de la globalización. Claro, no, nosotros dimos solamente una pequeña prospección con Rosana Hernández, una investigadora adscrita en este caso, en este trabajo al instituto, para intentar traer a la mesa alguna evidencia de cómo estaba evolucionando esta cuestión, ¿no? Y nos encontramos con que había una clara diferencia entre la letra y el uso, ¿no? La letra del uso del español en las organizaciones internacionales es muy tranquilizadora. El español está entre los 6 idiomas oficiales de Naciones Unidas, el español es un idioma presente en general en términos oficiales en todas las instituciones, pero la mayor parte de los estudios, se ha mencionado antes el que publicó la Fundación Telefónica, magnífico, y otros estudios que se han ido publicando en los últimos años, lo que nos iban enseñando es que hay una diferencia entre lo que dice la norma y lo que luego es el uso cotidiano en las organizaciones. Entonces nos ocurrió hacer una cata, que podrán ustedes leer a partir de la próxima semana en el Real Instituto Elcano, entre los sistemas de contratación de personal de las organizaciones internacionales. ¿Dónde está el español cuando ustedes, cualquiera de ustedes o un diplomático decide buscar trabajo en una organización internacional? El español es un valor en la búsqueda de trabajo en las organizaciones internacionales, y ahí a mí me gustaría estar en el lado de los optimistas con Emilio Casinello, pero me va a tocar estar en el lado de los realistas, que es, pues no lo es, no lo es, no, claro, pues no lo es, no, desafortunadamente el español está lejos de ser una lengua que sea deseada por las organizaciones internacionales para su personal en las tareas cotidianas internas. Pues evidentemente tiene un valor efectivo de primer nivel en el plano como lengua oficial, ¿no? Pero como lengua de trabajo hicimos una cata entre una quincena de organizaciones del sistema de Naciones Unidas y además diferenciamos o fuimos viendo tanto el sistema de reclutamiento de personal formal como el reclutamiento de contratación de jóvenes, el programa de incorporación de jóvenes, de becas para jóvenes, y bueno, nos encontramos con que es el inglés y en segundo caso el francés, y que el papel del español es el papel del momento en el que se incorpora una tercera lengua de trabajo en la organización internacional. Por lo tanto, a lo mejor eso también encaja con una posición que tomamos en estas cuestiones y que nos corresponde como think tank, ¿no? De ser un poco espoleta y no dejarnos llevar por el conformismo o por la complacencia. Hay muchísimo trabajo por hacer y desde luego no podemos pensar que la categoría del español como idioma oficial en 21 países con 400 millones de hablantes, todas estas cuestiones, 420 y tantos millones de hablantes que estamos manejando, nos lleve a pensar que bueno, lo que tenemos es que reclamar simplemente un estatus porque está ahí. No, hay mucho trabajo por hacer y desde luego el trabajo, yo me resisto por supuesto a hacer ninguna recomendación, no sería muy osado, pero desde luego sí hay algunas cuestiones o un par de cuestiones que son muy obvias y que tenemos que subrayar. Primero esta no es una tarea de España, esta es una tarea de todos los países de la comunidad hispanohablante que en buena medida en organizaciones transnacionales pues ya están haciendo, porque de hecho los países de habla española, de habla hispana, ya coordinan, ya funcionan como mecanismos de presión dentro de esas organizaciones para reivindicar el peso del español en algunas organizaciones internacionales. Tendríamos que decir, hay recorrido todavía para que eso ocurra en muchas otras. Pero en segundo lugar, yo creo que sobre todo, a mí me gustaría pues, señalar que hay países como Francia que desde el año pasado tienen una estrategia del francés en el mundo
Y desde luego la comunidad hispana, aunque se está avanzando mucho en ese sentido, creo que hay que reconocer todos los pasos que se están dando en una comunidad que no es solamente hispanohablante, claro, que es la comunidad iberoamericana, pero donde hay muchos países de habla hispana, junto con otros de habla portuguesa, claro está. Bueno, toda la tarea de cohesión cultural, toda la tarea de proyección de políticas culturales hacia el futuro, la agenda digital iberoamericana, creo que esos pasos que se están dando en los últimos tiempos y particularmente, por ejemplo, ahora después de la cumbre de Veracruz, apuntan en una muy buena dirección, pero hay que asumir que el español no puede ser una potencialidad, el español no puede ser esa potencia a la que aspiramos. El español tiene que ser un objetivo estratégico de este país, de las políticas públicas de este país. Y además que España, en buena medida, debe espolear al resto de los países de la comunidad de países hispanohablantes para que el español se convierta en el centro de las políticas públicas de una manera estratégica. Digo, mencionaba el caso de Francia, porque en el caso de Francia, de hecho, el documento de 2014, que se llama en castellano Estrategia a promover la lengua francesa en el mundo, bueno, pues uno de sus objetivos, y ahí conecto y cierro con esto que decíamos ahora mismo de la contratación de personal en las organizaciones internacionales, pues uno de los objetivos de la estrategia francesa de promoción del francés en el mundo es precisamente promover el uso del francés en las relaciones internacionales y literalmente el respeto del criterio del conocimiento del francés en la contratación de personal con formación superior y la formación continua del francés de los funcionarios de las organizaciones internacionales. Esto lo dice el Plan francés, la Estrategia francesa 2014 de promoción del francés en el mundo. A mí me gustaría que hubiera un plan español de promoción del español en el mundo y creo que frecuentemente a los que trabajamos estos temas se nos, con perdón del coloquialismo, se nos llena la boca hablando del español como potencia y no terminamos de concretar que el español tiene que estar en el centro estratégico de las políticas públicas de este país, de verdad, y en el centro estratégico de la acción cultural exterior de este país. De este país, si me permites, y de los países que hablan español. Totalmente. Lo que porque nos tenemos que quitar el complejo, que lo tenemos. Una reunión en Naciones Unidas, 5 latinoamericanos embajadores charlando, y yo lo pude ver en español. Llega el gringo y automáticamente cambian al inglés. Si somos mayoría, es automático. Y todos hablan español e inglés, porque aquel gringo hablaba español. Se cambia automáticamente. No hay derecho. ¿Por qué? No, es que este es el problema, que tenemos un complejo. Es como que nosotros mismos sentimos que vamos, bueno, pues lo que dice él, ¿no? Un poco como de segunda. Mire usted, que no, que la lengua franca no es porque sea más bonita, ni más escueta, ni más... no, la lengua franca es porque es la lengua de la gente que se cree que son potencia. Y a nosotros se nos ha olvidado. Del imperio. ¿No? ¿Es verdad? Son las 6. No sé si podemos dar paso a Pablo, que quería comentar algo más, y tomar alguna pregunta. 5 minutos, muy rápido, por favor. Muy rápido. Yo creo que para quitarnos el complejo hay que reconocer lo que se hace y lo que está en las manos y los programas que existen y no hablar de las aspiraciones, porque, digamos, yo creo que existe una estrategia deliberada iberoamericana que gira principalmente en torno al español. Y ahí, por ejemplo, había que hacer un reconocimiento a la Secretaría General Iberoamericana, que no solamente produce que no las cumbres de estar Estado. aquí, no, pero es que ahí no hay 22 programas específicos, tienen el programa de televisión iberoamericana. Si ahí no tienes gringos, claro que hablan en español, pero que el problema es cuando te aparece el gringo, el canadiense o el británico. Bueno, pero eso tiene que ver en ejercicios de tu estamos entre nosotros, si tú estás es viendo perfecto, Rafael. la influencia, no, es que no es entre nosotros. Sí. Si tú estás viendo la influencia que estos programas tienen, por ejemplo, hay un programa increíble que es el Centro de Obsolescencia Tecnológica. A nadie se nos ocurre guardar, digamos, en términos tecnológicos los soportes que ya no sirven. Bueno, Iberoamérica es la primera que está haciendo una cosa así, ¿no? Es decir, hay Ibermedios, Iberescena, o sea, hay programas que están funcionando hoy para la construcción del espacio cultural iberoamericano que destinan recursos y que están teniendo un fuerte impacto en las comunidades. ¿Qué mejor cosa para fortalecer la identidad del español? Es decir, eso va a generar modelos de negocio, ¿no? La construcción del espacio digital, por ejemplo. No hablemos de Estados Unidos, o sí, pero digamos, hay un futuro para las oportunidades de negocio interminable para los países de habla hispana. Es decir, están sucediendo las cosas, ¿no? Es decir, si nos quedamos a discutir el complejo de en qué idioma me hablas, en lugar de que veamos y nos concentremos en los programas que están sucediendo, que se ejecutan y que luego se convierten en programas de carácter regional y global, ¿no? Pues, digamos, mira, por ejemplo, y cierro con eso. Este convenio que está
por firmarse no solamente para Estados Unidos y Asia en Alianza México y España. Es decir, hay una demanda de 25,000 alumnos al año en China que quieren aprender español. Bueno, ahí hay una oportunidad de negocio. En Estados Unidos hay una demanda de no hispanoparlantes que demandan hablar 8 millones de ciudadanos anglófonos aprender español. Ahí hay una oportunidad de negocio. Todos estos proyectos surgen de la comunidad iberoamericana. No estamos con los brazos cruzados. No estamos con los brazos cruzados. No estamos, claro que no. Eso está claro. Recordamos una cosa, la comunidad iberoamericana empieza a existir por un acuerdo estratégico entre México y España. No nos olvidemos, en el 91 Guadalajara. De manera que renovar esa alianza y pensarla en términos de estrategia del español en el mundo y en las relaciones institucionales y diplomáticas no es tan mal. Vamos a tomar dos preguntas, si hay del público, muy rápidas. Les vamos a pedir que se identifiquen una aquí y otra allá, que se identifiquen por favor y que sean muy concisos. Antonio Martín, mi pregunta va justo en el sentido de lo que se ha referido en este último momento. Ha habido una ponencia anterior del decano de la Universidad de Pekín de español, hablando sobre cómo desde China se ve el español como un bloque, el bloque hispanoamericano, sin distinguir naciones o continentes incluso. Mi pregunta es al revés. Desde las dos orillas, como hay ahora, ¿hay alguna posibilidad o existe ya alguna estrategia, alguna vía de tratar con Asia, con China, con todo el potencial que tiene, con el creciente intercambio que hay? Vamos a tomar la otra pregunta y si os parece contestáis a las Yo dos. simplemente te digo una cosa, la Universidad Complutense en departamentos como Relaciones Internacionales está así de chinos, pero así. Es decir, eso ya es un punto, ¿no? Ya me callo. Yo quería decir otra cosa. La televisión pública china, CCTV, tiene también un canal español y tienen muchísimo interés en introducirse no solamente en el mercado español y en iberoamericano por razones económicas, también por razones ideológicas, ¿no? Muy bien. ¿La pregunta que había allí? Es otro tema diferente. Yo lo que quería un poco apuntar es que se habla mucho de las diferentes maneras de hablar español en Sudamérica y España, pero que tengan en cuenta que aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, ya no solo es andaluz y español o castellano, no, es que yo cuando voy a comer, por ejemplo, en Sevilla, y a las faves, que se dice en Asturias, yo le llamo habichuelas, y en Sevilla le llaman chícharos. Y entonces me ponen chícharos para comer, no sé de qué me están hablando. Entonces tengan en cuenta que es muy variado, pero dentro de España también. Y entonces pienso que el inglés le pasa un poco lo mismo con Estados Unidos, el problema del inglés en Estados Unidos, en Inglaterra, y cómo lo solucionan ellos. Bueno, no lo solucionan. No lo solucionan. ¿Queréis, Eduardo, comentarlo? ¿Cómo lo solucionan? No lo solucionan. Bueno, No se preocupen. yo creo que el inglés tiene menos riqueza en la musicalidad de la forma de hablar y menos diferencia entre un sitio y otro. Lo que dice es cierto, claro. Lo mismo que podemos referir a los distintos países iberoamericanos, podemos hacerlo con distintos lugares de nuestra tierra española, sin duda alguna. Pero compararlo con el inglés, no, yo creo que no tiene, qué duda cabe, que entre el inglés de Inglaterra y el de Estados Unidos hay diferencia simplemente acústica, ya la notamos, ¿no? Pero no creo que tenga, como he dicho antes, la riqueza de matices que tiene el español. Yo creo que es muy interesante todo lo que se ha dicho. La pena con estas cosas, como pasa siempre, es que falta tiempo y se queda en el tintero la mayor parte de las cosas que se quieren decir. Tenemos un gran idioma entre todos, lo tenemos. Mucho en estos momentos en las manos de los países iberoamericanos. Debemos trabajar todos juntos. Yo creo que si sumamos esfuerzos conseguiremos avanzar más. No hay que dormirse, pero también es verdad que se hacen muchas cosas y que es una maravilla. Hay muy pocos en el mundo que puedan presumir de mejor idioma que el nuestro.
Muchas gracias. Gracias de nuevo a IFEMA por organizar esta mesa, al Real Instituto del Cano. Por cierto, SEGIP ha colaborado también en la Sí. organización, no han podido estar finalmente. Y gracias a todos, por supuesto a vosotros, por estar aquí y compartir estas ideas. Creo que quedamos emplazados a más ocasiones, porque el tema, desde luego, no ha hecho más que apuntarse muy ligeramente. Y muchas gracias a todos por asistir. Gracias. Gracias.